Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves en el cuarto programa de la semana, hoy por dicha en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Nos pueden escuchar a través de los micrófonos de Monumental 93.5 en FM, nos pueden ver a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental, donde estamos transmitiendo ya. Nos pueden observar también esta noche a través de Canal 2 y una vez terminado el programa de hoy, pueden descargar o escuchar en línea los podcasts de Matices en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En cualquiera de esos tres servicios, usted puede decirle a la aplicación que le avise cada vez que hay un nuevo episodio de Matices y así nos acompaña todos los días. Gracias por estar con nosotros. Hoy me encanta el programa, me acompaña don Vladimir de la Cruz, admirado historiador nacional, a quien le propuse que me acompañara hoy para hablar de una fecha especial. Antier 7 de noviembre, celebramos el Día de la Democracia Costarricense. Y yo quiero conversar de ese tema con don Vladimir. Bienvenido al programa, don Vladimir, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, muchas gracias por la invitación que me ha hecho y las gracias por compartir con usted, que siempre está anuente a recordar fechas importantes de nuestra democracia nacional, de nuestra identidad nacional, de esos que son como la escala de valores importantes que todos los costarricenses de muchas maneras debemos conocer, aunque sean sus cosas más generales, pero que afirma ese sentimiento de nacionalidad costarricense. Gracias, don Vladimir, por estar conmigo. Antes de entrar en el tema de la fecha, quisiera preguntarle a alguien tan preparado y tan conocedor como usted, si usted considera, porque nosotros hoy, en 2023, digamos, no sé, durante las últimas décadas, tenemos dentro del ser costarricense una cosa muy intrínseca de que Costa Rica es un baluarte de la democracia, ¿verdad? Y que casi que cuando uno nace aquí y le dan el número de cédula y lo registran en el registro civil, en el ADN viene de una vez el amor a la democracia. ¿Realmente ha sido así Costa Rica, don Vladimir? O sea, porque, digamos, en la existencia del país realmente hemos tenido una actitud, un talante democrático diferente a otras naciones, don Vladimir. Es muy importante su pregunta, indudablemente que sí. Y eso tiene para mí como distintas facetas o formas de abordarlo. Si nosotros partimos desde los días de la independencia hasta hoy, tenemos un elemento que ha sido clave en quién ejerce la jefatura de Estado o la presidencia de la República. Y en ese sentido, el 99% de los jefes de Estado y de los presidentes de la República han sido educadores, abogados, médicos o civiles. Civiles es que no tienen profesión, pero no son militares. Y excepcionalmente hemos tenido militares. Entonces ese ha sido un rasgo muy importante del desarrollo democrático nacional.
donde no ha habido, digamos, en principio, digamos así, en fundamento, presidentes absolutamente tiránicos, déspotas, autoritarios. Ha habido gobernantes fuertes, sí, pero no hemos tenido esa otra característica de las dictaduras, tiranías, satrapías de América Latina. Primer elemento. Segundo, desde el principio, y nuestro primer jefe de Estado fue educador, Juan Mora Fernández, desde 1823 hasta 1800, desde 1824 hasta 1833. Marcó, digamos, el rumbo de fortalecer la educación, incluso de niñas, con apoyo municipal. Y gobiernos posteriores, Castro Madrid, y después los gobiernos liberales de la época liberal de los 80, 1880-88, con Mauro Fernández, y ellos fortalecieron más el aparato educativo y, y al fortalecer el aparato educativo, especialmente en esa década de 1880, empezaron a debilitar el ejército. Y eso fue muy importante, porque entonces tuvimos un fortalecimiento del aparato educativo, dándole oportunidad y posibilidad a los costarricenses, a la juventud, a los niños y a los jóvenes, de que progresaran en oportunidades y posibilidades a través del estudio para mejorar su condición y contribuir mejor al país. Entonces tenemos ese otro elemento. Tenemos el elemento militar, digamos, lo que es importante también considerarlo. Y es que desde 1835, cuando empezó a organizarse ya de manera más seria el ejército, se organiza. Obviamente nosotros formábamos parte en aquella época de la República Federal Centroamericana y participábamos con pagos para mantener el ejército federal, pero nosotros estuvimos en la República Federal hasta 1838, ahí salimos. Morazán en el año 42 quiso volver a reabrir la República, eso no fue así, se frustró ese proceso. Morazán incluso fue fusilado en Costa Rica y se acabó eso. Entramos al periodo republicano de la República, ya propiamente proclamada así en 30 y 31 de agosto de 1848, y estábamos a las puertas de un posible conflicto con Nicaragua por la disputa que se venía dando por la anexión o la agregación de Nicoya a Costa Rica. Y en ese sentido, Juan Rafael Mora Porras, el gran héroe nacional de la guerra del 56, ya había preparado el país para una eventualidad de esas y hasta había intentado crear una academia militar y había contratado un militar polaco que llegó a Costa Rica para el desarrollo de eso. Sin embargo, eso se altera por la guerra del 56 y 57 y por la presencia de los filibusteros en Centroamérica y en Costa Rica. Y nosotros tenemos que prepararnos desde 1855 hasta el 57, que fue la guerra, en contra de los filibusteros que estaban ahí en Nicaragua. Había que irlos a sacar de ahí. Se habían metido a Costa Rica en la batalla de Santa Rosa. Después tuvimos que volver, después de la peste del cólera, a Nicaragua con colaboración de los ejércitos centroamericanos. Walker termina rindiéndose 1 de mayo de 1857. Se acaba la aventura de Walker. Intenta Walker regresar a Centroamérica en 1860. Lo capturan en Honduras y ahí mismo lo fusilan. Y resultado de esa década, 1849-1859, que fue la que gobernó Juan Rafael Mora Porras, ahí hubo contradicciones importantes que se desatan después de la guerra y culminan con un golpe de Estado que le dan a Juan Rafael Mora en 1859, los expulsan del país, regresa él, 1860 lo capturan en Punta Arenas, lo fusilan injustamente. Ahí en Punta Arenas se comete un crimen de Estado, como lo hemos llamado. No se ha hecho un funeral de Estado para Juan Rafael Mora, pero ese acto del fusilamiento va a conducir a dos cosas. Uno, la abolición de la pena de muerte por Tomás Guardia Gutiérrez, porque Tomás había sido, digamos, combatiente en la guerra del 56 bajo las órdenes del general Cañas, y lo afectó también la muerte por fusilamiento del general Cañas el 2 de octubre de 1860, que era cuñado y gran general del ejército, junto con Mora, que fueron los fusilados en ese momento. Y a partir de allí le meten un puñal al ejército, digámoslo así, ahí quitándole, digamos, la abolición de la pena de muerte, que no era una pena militar, era una pena civil, pero era un acto como para reivindicar el asesinato de Mora. Ya Jesús Jiménez Zamora, en 1869, ya había metido como se dice, una banderilla al ejército cuando
estableció la declaración obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, obligatoria de llevar los niños a las escuelas, y por otro lado, de imponerle al ejército un mando civil y someter el ejército al mandato civil. Y Guardia en 1871, siguiendo esa tradición en el Código Militar, vuelve a someter a los militares al mandato civil. Sobre los militares mandaban los civiles, y los militares no podían deliberar, no podían participar en política, etcétera. Los empiezan a concentrar en los cuarteles y empiezan a reducirles sus fondos económicos, y eso se va a mantener hasta 1940 y la década del 40, exceptuando el periodo de Federico Tinoco, que en el golpe de Estado, el militar, él fortalece el ejército, pero cayó Tinoco y cayeron también las finanzas del ejército, y cuando ya el ejército está en la década del 40, es un ejército débil, poco funcional, sin ningún papel importante. De hecho, en la guerra civil del 48, el ejército nacional no cumple ningún papel significativo, y viene el proceso de la abolición del ejército, que también estamos cumpliendo años de esa fecha, ¿verdad? En ese sentido, al aprobarse la Constitución de 1949, el 7 de noviembre, ahí se abolió también el ejército ya constitucional. Quedó ratificada la abolición del ejército, que había sido una iniciativa incluso de Fernando Bolio Sancho y de Fernando Lara Bustamante, que eran diputados allá por 1946-47, que ya habían hecho esa propuesta, que la acogió Edgar Cardona, el ministro de Seguridad de Figueres, durante la Junta de Gobierno. Ahí se empezó a debatir, Figueres estuvo de acuerdo y por supuesto impulsaron eso a la Asamblea Constituyente, y ahí se abolió el ejército. De manera que ahí tenemos otra fecha importante asociada al 7 de noviembre, y la otra asociada al 7 de noviembre es la aprobación de la Constitución Política actual. Llevamos, ¿qué? 74 años, me parece, ya de esa Constitución. Entonces, ahí ya tenemos fechas importantes que giran alrededor de esto que llamamos hoy democracia nacional costarricense. Entonces, tenemos educación, jefes de Estados civiles en general, abogados, etcétera, ¿verdad? Una restricción del ejército que era importante, fortalecimiento de derechos y libertades que se fueron desarrollando desde las primeras constituciones en nuestro país, libertades y derechos individuales, después las garantías sociales en 1943, que fue un elemento importante, y después tuvimos procesos electorales que, aunque tenían restricciones de participación bastante fuertes, porque digamos en el siglo XIX no podían votar todos los costarricenses, solo aquellos que eran mayores de edad, que tenían cierta capacidad económica, que sabían leer y escribir. Fundamentalmente eso, no podían votar las mujeres. Aún así, se desarrolló un régimen electoral de además de 2 grados, donde en la primera votación escogían a unos señores que se llamaban electores, y estos electores eran los que decidían. Esto va a ser importante también para entenderlo el 7 de noviembre de 1889, porque el 7 de noviembre de 1889 la población nacional de Costa Rica era de alrededor de 340,000 habitantes, y solo 912 electores. Electores eran los que tenían capacidad de elegir. Entonces, en ese sentido, entendemos, digamos, que eso era una restricción democrática, porque 912 electores sobre 340,000 ciudadanos era el 0.3% de los habitantes los que tenían el poder de voto. ¿Eso era democrático? Para hacer la pregunta en términos al Día Nacional de la Democracia, por supuesto que no, si lo comparamos con el régimen electoral que tenemos hoy, donde votan casi 3 millones y pico de habitantes, y votan mujeres que en aquella época no las votaban. Entonces, pero era el sistema electoral que teníamos, y era el sistema electoral que fundamentaba también el desarrollo democrático nacional. A esto hay que sumarle otra cosa muy importante, Randall, y es que en 1824, ya cuando estaba constituida la República Federal y nosotros somos parte de la República Federal como Estado de Costa Rica, desarrollamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que el próximo año cumplen 200 años cada uno. Y a partir de allí se desarrolla un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado como el que tenemos nosotros, que está constituido por 3 grandes poderes, hoy además suma el poder electoral, y que son independientes entre sí, autónomos, con funciones propias
indelegables que no se pueden delegar y que ejercen controles entre ellos mismos. Entonces, el Estado de Derecho es funcional en Costa Rica, sí es funcional y es muy importante. Mantiene equilibrio de poderes, etcétera. Yo creo que este es uno de los elementos también importantes que gravitan alrededor del concepto de nuestra democracia. Ahora, puesto así el escenario tan limpio y tan fino, entonces vamos a ver otra cosa importante, el desarrollo constitucional de Costa Rica. Y el desarrollo constitucional de Costa Rica es un desarrollo constitucional muy rico porque, ¿por qué? Porque tenemos 13 constituciones en toda la historia constitucional del país, pero 11 de ellas prácticamente, 10 o 11 de ellas fueron dadas entre 1821 y 1869. Entonces, cuando tenemos en los primeros 50 años de vida independiente un desarrollo constitucional enorme de casi 11 constituciones a razón de una cada 4 años y unos cuantos meses más en promedio, algunas duraron muy poco, otras duraron un poquito más, algunas duraron hasta 10 años en ese momento, pero algunas de muy corto plazo. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que había un conflicto político importante en Costa Rica. ¿De quiénes? Entre los grupos que eran económicamente fuertes, comerciantes, empresarios, en fin, el capital de la época, los grupos políticos que se estaban desarrollando, las clases sociales que estaban empezando a surgir con aspiración de poder. Y entonces, en ese cambio constitucional, lo que hace es reflejarnos las necesidades de adaptar la Constitución a las nuevas situaciones políticas. Y cada cambio de Constitución, de alguna manera, significaba una crisis política interna, ¿verdad? De poder. Y al mismo tiempo, a veces eso se acompañaba de movimientos militares. Rafael Obregón Loría, el gran historiador nuestro, yo fui su discípulo y su asistente durante 2 años en la universidad, en el libro que él hace sobre los conflictos políticos militares de Costa Rica, señala que en ese periodo de 1821 hasta 1870 hay poco más de 60 conflictos de distinta naturaleza, pleitos entre ciudades, guerras entre ciudades, invasiones externas, intentos de golpes de Estado, suspensión de la Constitución, la invasión filibustera, en fin, un montón de actos de esta naturaleza que él los califica de esa forma. Y eso lo único que nos evidencia es una conflictividad política interna muy fuerte, muy aguda, en torno a qué, en torno al poder, en torno a quién manda. Y eso se acompañaba de la crisis constitucional y al mismo tiempo estaba el otro sustrato sólido que se iba dando, el que acabamos de señalar, presidentes y jefes de estados civiles, educación, etcétera. Toda esa parte iba ahí de base. Entonces eso iba moldeando en medio de esa crisis amplia de grupos políticos el asunto. Y cuando llegamos a 1869-70 con Jesús Jiménez y con el golpe de Estado que le da a Tomás Guardia a Jesús Jiménez y el ascenso de los liberales Jesús Jiménez, Bernardo Soto y Próspero Fernández, que gobiernan prácticamente esos 20 años, eso ya se normaliza. Y se normaliza con una sola constitución desde 1871 hasta 1949. Con excepción del periodo de Tinoco, 2 años, 1917-1919, que hay una constitución pequeñita y después la anularon. Y por otro lado, porque Tomás Guardia impulsa una constitución que tiene un carácter flexible. Eso significa que es una constitución que se puede modificar fácilmente. No había que crear nuevas constituciones como sucedía en el periodo anterior. Y entonces la flexibilidad para modificar la Constitución le daba estabilidad al régimen político por un lado. Pero por otro lado, Tomás Guardia impulsa y fortalece más el régimen municipal y desarrolla los poderes locales cantonales. Y entonces al desarrollar poderes cantonales locales con el municipalismo, debilita, digamos, la lucha por el poder central y produce, digamos, el desarrollo de poderes locales a través de los alcaldes, los jefes políticos, los gamonales y todos esos grupillos que se organizaban alrededor de los municipios, y entonces debilita el poder central. Y el poder político surgido en la Constitución del 71 era un régimen presidencialista muy fuerte para el presidente. Entonces eso contribuía
a darle también estabilidad al gobierno. Y volvamos ahora al otro elemento importante. Desde 1847 prácticamente hasta hoy han habido cambios de gobiernos cada 4 años. Entonces eso le daba estabilidad al régimen político, aunque hay periodos en que eso no es así. Obviamente hay cortes, pero el grueso, el 98, 97% de los gobiernos desde esa época son gobiernos de 4 años. Hay una estabilidad importante, cambian gobiernos o se mantienen gobiernos, etcétera. Y entonces esa es la base, digamos, con la que vamos a llegar al 7 de noviembre de 1889. Por supuesto que en materia electoral teníamos otro asuntillo ahí, sí, que era muy débil, que era, aparte de quienes elegían y quienes tenían derecho a elegir, estaba el sistema de control del proceso electoral que estaba muy controlado por el Poder Ejecutivo. Entonces era muy fácil hacer fraudes. Y en aquella época, con las dificultades, y el voto era público, entonces era muy fácil conocer en potencia el resultado de una elección, porque los electores tenían que votar públicamente y al escogerse los electores generalmente ya se sabía por quién iban a votar, entonces ya los resultados más o menos se iban conociendo. Eso fue parte de lo que pasó en el 7 de noviembre del 89. Eso por un lado. Entonces ahí tenemos esa otra particularidad importante de ese proceso, digamos, que conduce a la Costa Rica entonces. Entonces, dentro de todas esas cosas que le he dicho, se modela esa Costa Rica diferente, esa Costa Rica de la cual nosotros nos vanagloriamos, esa Costa Rica que usted a la introducción de este programa decía que sí, que era una Costa Rica que había exaltado, digamos, una imagen democrática, institucional muy importante que todavía hoy la tenemos a escala mundial, internacional y latinoamericana. Y eso es cierto, porque descansa en todos esos factores importantes y sobre todo en la ausencia hoy de un ejército, digamos que generalmente es un instrumento no solo de golpes de Estado y posibilidades de cambios violentos, sino hoy mismo, hoy los ejércitos actuales en toda América Latina están muy comprometidos con el narcotráfico, la narcopolítica y todo eso. De manera que al no tener nosotros esas instituciones, pues estamos, digamos, fortaleciendo ese régimen democrático nacional importante. Y por último, la independencia que se le dio al Tribunal Nacional Electoral, surgido en 1946, que la Constitución Política lo llevó al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el Tribunal Supremo actual. Y ese tribunal se creó como un órgano independiente, igual de Estado, con funciones propias, cuya resolución de decir quién es el presidente es inapelable. Entonces ahí ya no hay discusión. El proceso electoral nuestro es bastante limpio, hay que reconocerlo así, muy confiable, seguro, y los resultados electorales son aceptados por toda la población, la que vota y la que no vota. Los abstencionistas terminan aceptando los resultados electorales. Aquí nunca, después de una elección, usted encuentra, y hemos visto, Randall, manifestaciones en contra del resultado ni nada de eso. Pueden haber cuestionamientos, pero no hay esa protesta popular que se produce en otros países resultado de un término electoral porque se aduce fraude o esto o lo otro. Nunca el Tribunal Electoral ha sido acusado de esa eventualidad. Yo más bien diría que estamos a las puertas. Vean lo que le voy a decir, de algo muy peligroso, muy peligroso. Y me permito hacerle una comparación, si me lo acepta, un par de minutos dentro de este programa. Venezuela y Costa Rica. Venezuela también tenía fama de país democrático como el nuestro. Todavía, digamos que hasta la época de Hugo Chávez mantenía algo de esa fama importante. Con Hugo Chávez eso había cambiado. Había habido una reacción contra el bipartidismo en Venezuela en el año 99 que llevó a Hugo Chávez al 99 al gobierno de la República. Pero a partir de allí empezó a haber un ejercicio de control político de todas las instituciones en Venezuela, que hoy tenemos ahí un gobierno como el de Nicolás Maduro que interviene en el poder electoral, anula elecciones, convoca una asamblea constituyente que no redacta ni siquiera una reforma de una constitución para tener 2 poderes legislativos, etcétera, y disminuir el poder legislativo que estaba en manos de la oposición. Todo ese tipo de cosas que hoy nosotros no las vemos aquí en Costa Rica, por supuesto que no. Pero en materia electoral, en caso de Venezuela,
el gobierno influye en las decisiones importantes. Si se anulan partidos, si se suspenden partidos, si se inhabilitan candidatos, si se meten a la cárcel opositores, todo eso está controlado por... Aquí no tenemos eso. Pero tenemos en este momento, fíjese lo delicado que le voy a decir, la situación particular de que el Tribunal Supremo de Elecciones ha eliminado prácticamente todas las candidaturas del partido aquí manda Costa Rica, que es el partido del presidente Rodrigo Chávez. Y Rodrigo Chávez está presionando al Tribunal Electoral con emisarios, con toda la forma, públicamente, con la propia acción de ese partido, llamando la atención para que el tribunal no anule sus candidaturas que están anuladas por razones legales de incumplimiento de normas que se habían establecido para todos los partidos políticos que vienen funcionando desde hace ya 4 o 8 años. Igualdad, paridad de género en eso. Le anularon todo. Si el tribunal echa marcha atrás por presión del gobierno, ese sería un descalabro institucional en el país. Fíjese la importancia del momento en que estamos viviendo, en que al tribunal hay que fortalecerlo con apoyo público para que mantenga las resoluciones que ha hecho contra ese partido del gobierno. Le puedo decir otro caso. 2006, el doctor Álvaro Montero Mejía, que participaba con un partido político, el tribunal le anula todas las candidaturas, todas, diputados, municipios y hasta los 2 vicepresidentes. En la fórmula presidencial del año 2006 aparece Álvaro Montero solo él sin vicepresidentes. Eso es absurdo, pero ya hay una jurisprudencia, digamos, en la cual el tribunal puede anular todo. En el caso de Álvaro Montero, más absurdo era, porque si le digo que aparece una papeleta con un solo candidato presidencial sin vicepresidente, si no tiene candidatos a diputados, si no tiene candidatos a municipios en aquella época, es como si hoy, en un proceso electoral, Vladimir de la Cruz se le ocurriera inscribir un partido, él solo candidato a la presidencia. No lo acepta el Tribunal Electoral. Pero cuando anulan todo, debieron haber anulado también esa papeleta por invalidez real, formal, de candidaturas. Bueno, en este momento estamos en una situación algo parecida. Por supuesto que aquí no está el problema del poder, está el problema de los poderes locales. Pero si el Tribunal Electoral le doblan el brazo, le quiebran el espinazo por parte de este gobierno para que inscriba a todos los candidatos que les anularon, estaríamos entrando en una recta muy peligrosa de intromisión del Poder Ejecutivo en el Tribunal Electoral Nacional. Fíjese lo que le estoy diciendo. Eso lo dejamos quizás para otro programa o para que usted lo analice ahí en todos los días que usted tiene para analizar temas políticos nacionales. Entonces, no, pero está muy interesante. Como advertencia está muy interesante. La democracia que usted dice tiene fundamento en esas otras cosas que le he dicho. Don Vladimir, déjeme ir a la pausa. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos con más de matices. Estamos hablando de la celebración el 7 de noviembre, del Día de la Democracia Costarricense. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Me acompaña don Vladimir de la Cruz, es por supuesto un reconocidísimo historiador nacional. Estamos hablando de la celebración del Día de la Democracia Costarricense, que fue el pasado 7 de noviembre, recordando una situación que se vio en 1889 y que da origen, don Vladimir, a esa celebración justamente.
Efectivamente, habían elecciones. Dos partidos políticos en aquella época eran los que se disputaban el poder, el Partido Liberal Progresista y el Partido Constitucional Democrático. Importante es que ese año, por primera vez, aparecen partidos políticos de esta forma, ya organizados. Y a partir de ese momento en adelante, todo el proceso electoral nacional se va a canalizar a través de partidos políticos. Es decir, para ser candidato había que pertenecer a un partido político. Antes de esa época no, los candidatos se nominaban y se escogían de esa forma. Aquí no, aquí ya empieza un proceso electoral que se canaliza a través de la existencia de partidos políticos como lo tenemos hoy. En un lado estaba el liberal progresista que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, que después fue presidente de la República y que era parte del gobierno. Y entonces había el gobierno en aquellos días hace algunas maniobras militares que se interpretan como un movimiento para sostener a Ascensión Esquivel en el poder, ¿verdad? Y eso es lo que provoca la reacción. ¿Por qué? Porque como los votos eran públicos, ya se sabía que iba a ganar el opositor, que era José Joaquín Rodríguez. Y en ese sentido, ahí se mueve la gente y se mueven campesinos y mujeres, una cosa muy significativa, mujeres también. Estoy seguro que ahí estuvo Pancha Carrasco, porque un año después fallece, y Pancha Carrasco era una mujer importante desde el 1842, cuando había estado Morazán aquí, que ya se le había enfrentado a Morazán y hasta piedras le había tirado en un acto público y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese escenario importante de un resultado electoral que previamente se conocía, que se interpreta por actos que hace el gobierno que querían hacer un fraude para evitar ese triunfo, y la gente se moviliza, 5,000 campesinos, según los datos de la época, que equivalían casi como a 200,000, 300,000 personas de hoy proporcionalmente. Era una cosa grandísima la manifestación que tiene 7,000, más bien fueron los datos de aquella época, que era mucha gente. Y esos desfilaron organizados, armados con qué, con palos y machetes, que era la forma de salir a las calles para tratar de detener, digamos, el posible intento de fraude que se suponía que iba a haber y para asegurar resultados electorales. Por eso le dije en la primera parte de mi intervención que los costarricenses estamos acostumbrados a respetar resultados electorales. Esa es una cosa importante. Aún los que no votan pasivamente aceptan todos los resultados electorales, ¿verdad? En ese sentido, se le hizo un cerco a la ciudad de San José. El cerco más importante lo dirigió Rafael Iglesias, que después va a ser presidente de Costa Rica desde 1894 hasta el año 2000, 1902, porque fue 2 veces seguidas presidente. Y él era el que estaba a cargo de todo ese proceso, ¿verdad? Y había gente, digamos, que se suponía que querían desatar ahí un conflicto militar que no fue posible porque intervino también el doctor Carlos Durán, uno de los hombres más lúcidos, más importantes, que gobernó un periodo corto de transición entre ese momento y la llegada de José Joaquín Rodríguez a la presidencia de la República. Y él fue un hombre verdaderamente importante. Hay un artículo de Carmen Lira bellísimo sobre la figura del doctor Carlos Durán. Yo recomiendo leerlo. Y en ese sentido, a partir de allí, eso se quedó ahí. Tiempo después empezó a recordarse la fecha del 7 de noviembre y en ese 7 de noviembre, digamos, empezó a valorarse como el día en que se defendió un sufragio electoral, y siendo el sufragio electoral una manifestación de voluntad política de los ciudadanos que votan para ejercer el gobierno y para hacerse representar en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y en las municipalidades. Ese era el valor democrático y seguimos pensando en eso. Es decir, la democracia nuestra descansa justo en un valor de representación política. El pueblo se manifiesta expresando su voluntad en elecciones, nombra al que resulte ganador de ese proceso y lo demás lo aceptamos, ¿verdad? Nos gusten o no nos gusten los presidentes que surjan, pero esa es la forma importante en eso. José Joaquín Rodríguez, cuando asume la presidencia de la República, entre el 89 y el 94, 94 más bien, porque el periodo anterior es de Carlos Durán, un breve periodo. En ese momento, José Joaquín Rodríguez
plantea como una de las cosas importantes el reconocimiento de voto de la mujer. Fíjese que estamos hablando de que el presidente Rodríguez dice reconocimiento, no usa otro concepto. Y esto, el concepto para mí es clave porque el reconocer el voto parte de la idea que la mujer tiene derecho al voto, solo que no se le había reconocido. No es lo mismo decir vamos a darle voto a la mujer porque no lo tiene, a decir le vamos a reconocer el voto que tiene, pero no se lo reconocemos, ¿verdad? Eso es clave para mí, es una cosa muy importante. Y por supuesto que en ese momento José Joaquín Rodríguez no tiene la fuerza política institucional para haber establecido el sufragio femenino, que ya en otras latitudes ya se venía luchando por ese sufragio. ¿Y por qué lo plantea él? Por el papel importante que tuvieron las mujeres en esas movilizaciones de 1889. Y de ahí surgen, digamos, lo que después se van a llamar luchas sufragistas en Costa Rica, cuando ya en la década del 10 aparecen las ligas, la liga feminista, la liga del sufragio, todos esos movimientos que se dieron ahí, que fueron como en sub y baja, subían y bajaban en intensidad, hasta que en los años 40 y en la Constitución del 49 se llevó eso a la Constitución con la aprobación y del reconocimiento de voto de la mujer y la universalidad, digamos, del voto que ya estaría establecido en ese momento. De manera que al 7 de noviembre hay que vincularlo también en términos de las raíces del voto femenino en Costa Rica. Yo creo que es una cosa que a veces la dejamos de lado, pero es importante, digamos, hacer ese recuerdo de esa lucha, del papel de las mujeres, del reconocimiento que surge de ellas, que se trata de expresar en el reconocimiento de voto, que dura muchos años en lograrse, pero es parte de ese proceso. Don Blimey, la democracia no es solo electoral, o sea, es decir, tiene un grandísimo elemento de que haya elecciones libres, ¿verdad? Y continuas, pero las elecciones libres y continuas no garantizan la democracia. ¿Cree usted que como aparato general constitucional, nuestros avances a través de los años, excepto la advertencia que nos hizo hace un ratito, propicia realmente un respaldo al criterio de la mayoría, sin que esa mayoría aplaste necesariamente una minoría, que hay un respeto por la institucionalidad, más allá de la advertencia que me hizo hace un rato, don Vladimir, porque no solo las elecciones bastan para que haya democracia? No, no, estamos de acuerdo. La democracia va a descansar también en el factor educativo, en la educación que va a recibir la gente de valoración del sistema democrático que vivimos como sistema de vida, como sistema político, en el respeto que se va a impulsar por las instituciones políticas del Estado, los poderes públicos, por el respeto que se va a inculcar en quienes representan al pueblo en esos poderes públicos. Entonces, hay como un culto, hay una veneración, hay un gran respeto por los presidentes y jefes de Estado, por supuesto que sí, en eso va a descansar también el poder, ¿no? Una democracia no va a descansar en el irrespeto a los presidentes, ni mucho menos en ese, cuando eso suceda, ahí se acabó. Es decir, ya nadie va a respetar al presidente, nadie va a respetar a las autoridades políticas y eso se puede caer en cualquier momento, ¿verdad? Por muchos factores y razones. Aquí no, aquí hay un proceso que se sostiene en base a eso, un proceso educativo, cívico, de formación ciudadana muy importante, de valores patrios muy consolidados, de símbolos nacionales que se consolidan. En esa época lo que tenemos son los símbolos nacionales mayores, la bandera, el escudo, el pabellón nacional, el himno nacional que tenía música en el siglo XIX y llegó a tener 3 letras en el siglo XIX y después la letra de 1903 que es la actual, ¿verdad? Entonces todo eso va fortaleciendo sentimientos importantes alrededor de la nación, del pueblo, del país, de la democracia nacional, del concepto de Costa Rica como país, Estado y nación, digámoslo así, como democracia también. Entonces, yo creo que esa es la parte, digamos, medular. Pero está el elemento electoral. El elemento electoral, aún con los visos de fraudes que pudieron haber habido antes de 1948, suponiendo que en todos los procesos electorales hubiera algún tipo de fraude, suponiéndolo, los resultados generalmente eran validados por la población y por la institucionalidad. ¿Cuándo no se valida eso?
en el año 48, cuando se intenta anular un proceso electoral, se anula la elección del presidente de Otilio Late, y ante eso ya venía preparándose un movimiento armado que sabía que se iba a anular ese proceso electoral si ganaba Ulate, o que podía haber fraude electoral en febrero del 48, porque ya se había aducido fraude electoral en febrero del año 44, y el gobierno de Teodoro Picado, el grupo de Figueres y otros grupos políticos de la época lo consideraban un gobierno ilegítimo, y el mismo Figueres, desde que había sido expulsado a México y estando en México todavía, aunque regresa en el periodo de Teodoro Picado, consideraba que ese gobierno ilegítimo había que tumbarlo. Y en negociación con Otilio Late, llegan, después de la muerte de León Cortés, llegan al convencimiento o al acuerdo de que se esperan a las elecciones del 48. Si en las elecciones del 48 había fraude y se intentaba invalidar el resultado electoral, entonces había un derecho natural a la insurrección, que fue lo que sucedió. Si no hubiera habido guerra civil, ¿qué es lo que hubiera pasado? Para ponerlo en ese otro escenario, el Congreso de la República conoce los resultados electorales que eran enviados por el Tribunal Electoral al Congreso de la República para validarlos. Ahí la mayoría parlamentaria comunista y republicana de Calderón Guardia hubieran anulado la elección presidencial, y entonces se hubieran entrado en una negociación para buscar un candidato entre los que participaron, Otilio Late y Calderón. Obviamente ahí no iba a haber acuerdo. Entonces iban a llegar a un tercero. Ese tercero, ¿cómo se hubiera nombrado? Igual que como se nombró Alfredo González Flores. Nombran los designados a la presidencia, que no eran de elección popular, que eran los equivalentes a los vicepresidentes, y nombrados los designados a la vicepresidencia, llaman a ejercer a uno de ellos la presidencia. Ya para esa época se rumoraba algunos, Miguel Brenes y otros, que podían surgir ahí. El mismo que resulta Santos León Herrera y otros que surgían ahí como candidatos posibles para esa sucesión, igual que como sucedió con la elección del 13, donde Alfredo González Flores no participó. Ahí participaron Rafael Iglesias, eh, Carlos Durán y Máximo Fernández. Ninguno de ellos quedó con el 50% de votos que se necesitaba. Van a la negociación, no sale negociación, entonces nombran un designado y llaman a ejercer la presidencia al designado que nombran, que es Alfredo González, y así entra. Eso es lo que hubiera pasado si no hubiera habido guerra civil, pero mi opinión es que la guerra civil era técnicamente inevitable, iba a haber guerra civil, y así se resolvió ese problema. Pero la estabilidad política del país se mantuvo. Si hacemos excepción del periodo 1917-19 y el 48-49, desde 1849, le dije antes, o del 47 prácticamente, venían procesos electorales cada 4 años con estabilidad, en ese sentido cambiando gobiernos. Entonces, eso hubiera sido un reducto, digamos, democrático y una práctica aceptada en el país. Don Vladimir, permítame ir a la segunda pausa. Nos quedan solo 5 minutos y justamente quería hablar con usted en ese tiempo de la visión posterior al 49, porque digamos que los ganadores de la guerra civil podrían haber barrido con todo durante muchos años, como pasó en muchos países latinoamericanos. Aquí volvimos a la normalidad o a la estabilidad, mantuvimos la estabilidad política, y eso me parece muy rico en la segunda mitad del siglo XX, y además como un aporte a la democracia después de un shock tan fuerte como una guerra civil. Vamos a la pausa, ya volvemos.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Recordamos hoy la celebración del Día de la Democracia. Nos quedan 5 minutos de programa. Vladimir de la Cruz me acompaña hoy. Don Vladimir, la visión, digamos, de la redacción de la Constitución en 1949, ¿verdad? Después de una guerra civil, mantiene incólumes la visión democrática del país pese a redactarse, perdón, en medio de un gobierno de facto a través de una junta fundadora, don Vladimir. Así fue. Y eso fue importante porque incluso dentro de la junta fundadora hay que reconocer una cosa, Randall, y es que esa junta fundadora en mucho estaba constituida por gente civil. Eso es lo más importante, que aunque fueron a la guerra, todos ellos, pues, era gente civil. Ahí no habían militares de carrera, ni militares que pudieran hacerse cargo de gobierno. La Legión extranjera y los militares que participaron con el Ejército de Liberación Nacional, de hecho, fueron diluidos ahí mismo. Unos fueron sacados en diciembre del 48, los echaron de una vez del país, la Legión extranjera, y los otros fueron limitados en ese sentido. Había todavía una presencia de ellos en el país, de los extranjeros, y fueron controlados y limitados, ¿verdad? Pero al final se impuso a la parte de la civilidad, y eso es muy importante. Y esa civilidad en esa junta de gobierno condujo a que la promesa de Figueres con Otilio Late, que él iba a gobernar 18 meses prorrogables a 24, se cumplió. Y él hizo lo que le dio la gana. Figueres modificó toda la estructura del Estado, cambió todos los jueces, todas las alcaldías, todos los magistrados, todas las municipalidades, todo eso lo cambió. Suspendió la Constitución, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, se redactó una nueva Constitución y en esa Asamblea Nacional Constituyente el grupo de Figueres solo gana 5 diputados. Era una minoría totalmente, pero eran diputados brillantes de ahí. Fournier, Carlos Monge, Rodrigo Facio, Luis Alberto Monge, y me falta otro más por ahí. Eran brillantes todos y ahí jugaron un papel muy importante, todos civilistas, educadores, muchos abogados. Entonces, eso fue, digamos, algo muy significativo para ese momento. Y redactar esa constitución, bueno, en la constituyente le rechazan el proyecto de constitución que la Junta de Gobierno pretende impulsar y adaptan o cogen la constitución anterior, la de 1871, y con base en esa redactan la nueva constitución, que es la que tenemos actual. Pero ahí hasta la fuerza moral de que la constituyente se le impone al gobierno de facto. Es que eso no se ve casi en ningún país del mundo. El gobierno de facto manda todo, manda y obliga casi a que todos los diputados hagan lo que quiere el gobierno de facto. Aquí no, aquí funcionó un elemento democrático de participación ciudadana y de respetar la discusión interna de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que esto es clave también para entender la Costa Rica nuestra, esa Costa Rica que queremos tanto. Don Vladimir, le agradezco muchísimo, ha estado muy interesante el programa. De hecho, yo solo me he limitado a lanzarle una pregunta para que usted nos cuente la historia completa y sus apreciaciones siempre tan valiosas. Don Vladimir, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, Randall, siempre a la orden suya y de sus queridos radioyentes y televidentes y de redes. Cuénteme con qué canción le gustaría despedir el programa de hoy. La patriótica costarricense. La patriótica es un himno nacional casi, y es para valorar eso que queremos como Costa Rica. La patriótica costarricense será la canción con la que despidamos hoy Matices. Don Vladimir, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. En una hora estará disponible este episodio en podcast. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental.
La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves en el cuarto programa de la semana, hoy por dicha en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Nos pueden escuchar a través de los micrófonos de Monumental 93.5 en FM, nos pueden ver a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental, donde estamos transmitiendo ya. Nos pueden observar también esta noche a través de